Etapas del proceso sucesorio. Es la manera ordinaria mediante la cual se desahogan todos los procedimientos para liquidar el patrimonio del cujus y transmitirlo a sus herederos o legatarios. Es la judicial por el juicio sucesorio. Dentro de las etapas del proceso sucesorio. Primera etapa, la sucesión. Se inicia el juicio a través del escrito inicial en el que deberá presentarse la partida de función del autor de la herencia. En caso de no ser posible, se presenta otro documento o prueba, como el testamento, testimonio de protocolización o la denuncia del intestado, a fin de que el juez tome conocimiento del fallecimiento del cujus y se declare abierta la sucesión. Inmediatamente que se inicie el procedimiento sucesorio, el juez o el notario ante quien se tramite deberá obtener el informe de existencia o inexistencia de alguna disposición testamentaria otorgada por el autor de la sucesión para saber sobre la existencia o inexistencia de alguna disposición testamentaria en entidad federativa. Debidamente notificadas y convocadas las partes, se celebrará la primera junta de herederos, en la cual en primer término se tratará lo relativo al nombramiento y remoción de albacea e interventores y al reconocimiento de derechos hereditarios de acuerdo a las estipulaciones del Código Civil respectivo. No habiendo albacea nombrado, cada uno de los herederos puede, si no ha sido instituido heredero de bienes determinados, reclamar la totalidad de la herencia que le corresponde conjuntamente con otros, sin que el demandado pueda oponer la excepción de que la herencia no le pertenece por entero. Habiendo albacea nombrado, él deberá promover la reclamación a que se refiere el artículo precedente y siendo moroso en hacerlo, los herederos tienen derecho de pedir su remoción. El derecho de reclamar la herencia prescribe en 10 años y es transmisible a los herederos. Como regla general, en caso de controversia sobre cualquier aspecto de la sucesión, se resolverá mediante votación de los herederos, ejecutándose los acuerdos que haya tomado la mayoría. Esta mayoría en todos los casos se calculará por el importe de las porciones y no por el número de las personas. Cuando la mayor porción esté representada por menos de la cuarta parte de los herederos, se llevarán a cabo las votaciones necesarias para formar la cuarta parte del número total como mínimo, con el propósito de que exista una mayoría. Inventario, segunda etapa. La actuación de esta sección es precisamente realizar el registro documentado de los bienes que conforman la masa hereditaria que se hayan puesto al resguardo del interventor procesal, dándole vista al juez con participación del Ministerio Público, quien en ese momento actúa como representante de los herederos que aún se ignoran. Desde luego, esta actuación podrá soslayarse si, junto con la apertura de la sucesión, se da el nombramiento y aceptación del albacea, por lo que este inventario no es definitivo y tiene como objetivo asegurar la integridad de la masa hereditaria. Surge entonces la necesidad de establecer el inventario definitivo para realizar el avalúo correspondiente. Administración, tercera etapa. La administración de los bienes y la rendición de cuentas le corresponden al albacea. Sin embargo, la posesión y administración de los bienes que conforman la sociedad conyugal competen al cónyuge, superstite conforme a lo estipulado en los artículos del código respectivo. El cónyuge superstite tendrá la posesión y administración de los bienes de la sociedad conyugal con intervención del albacea conforme a los artículos respectivos del Código Civil y será puesta en ella en cualquier momento en que se la pida, aunque antes la haya tenido el albacea u otra persona, sin que por esto pueda empeñarse cuestión alguna. Contra el auto que otorgue la posesión y administración al cónyuge no se admitirá ningún recurso. Contra el que la niegue habrá el de apelación en ambos efectos. Partición, cuarta etapa. Posterior a la aprobación del inventario y el proyecto para la administración de los productos, se lleva a cabo la partición de la herencia. El albacea, dentro de los 15 días de aprobado el inventario,
presentará al juzgado un proyecto para la distribución provisional de los productos de los bienes hereditarios, señalando la parte de ellos que, cada bimestre, deberá entregarse a los herederos y legatarios en proporción a su haber. La distribución de los productos se hará en efectivo o en especie. Obligaciones del albacea. El albacea es la persona encomendada por el testador para que cumpla con la función de hacer cumplir sus instrucciones, es decir, es el encargado por quien elabora su testamento, para que cumpla las disposiciones establecidas en él. Está en general la función del albacea. Obligaciones del albacea. La presentación del testamento dentro de los 8 días siguientes a la muerte del testador, el aseguramiento de los bienes de la herencia, la formación de inventarios, si no lo hiciera, eficazmente será removido de su cargo, y la administración de los bienes y la rendición de cuentas con arreglo al cargo del albacea. En cuanto al pago de las deudas mortuorias, hereditarias y testamentarias, la participación y adjudicación de los bienes a los herederos y legatarios, la defensa en juicio y fuera de él, así de la herencia como de la validez del testamento, la de representar a la sucesión en todos los juicios que deban promoverse en su nombre o que se promovieren contra ella, y también está el interventor y sus obligaciones. Del análisis de la normatividad sustantiva y de la adjetiva, se puede concluir que existen 2 clases de interventores. El interventor, que se designa para vigilar el exacto cumplimiento del cargo de albacea, así como el interventor procesal, que funge como depositario emergente y que cuenta con limitadas funciones administrativas para conservar la herencia y pagar deudas mortuorias. El primero de ellos se designa para vigilar el exacto cumplimiento del cargo de albacea nombrado por los herederos en los siguientes casos. El heredero o herederos que no hubieran estado conformes con el nombramiento de albacea hecho por la mayoría tienen derecho a nombrar un interventor que vigile al albacea. Si la minoría inconforme la forman varios herederos, el nombramiento de interventor se hará por mayoría de votos, y si no se obtiene la mayoría, el nombramiento lo hará el juez, eligiendo el interventor de entre las personas propuestas por los herederos de la minoría. Debe nombrarse precisamente un interventor, siempre que el heredero esté ausente o no sea conocido, cuando la cuantía de los legados iguales o exceda a la porción del heredero albacea, o cuando se hagan legados para objetos o establecimientos de beneficencia pública. Gracias.